Bueno, buenos días, profe, buenos días, compañeros. Bueno, en esta ocasión les vamos a exponer la guía número uno, gases. Bueno, mi grupo está conformado por Karen Tatiana, Luis Gelput, María Alejandra Espada, Ludwin Santiago, Edgar Montánchez, Juan Camilo Delgado y mi persona, Jimmy Urbano. Entonces comenzaríamos con el punto número uno. Bueno, primero es la D, porque cuando aumenta temperatura aumenta el volumen y la gráfica que nos describe esto sería la D. La segunda sería la letra C, que sería la sustancia J, porque cuando se calienta el agua genera vapor y ese vapor genera presión. Y la sustancia J es la que más tiene presión. Tercero, es la D, porque su punto de ebullición es mayor. Punto número 4. En un recipiente se tiene 50 litros de Mn2 a 20 grados centígrados y un atm sería la presión atmosférica de presión. ¿A qué presión es necesario someter el gas para que su volumen se reduzca a 20 litros? Bueno, tenemos la ecuación de los gases del boiler, que fue la ley del boiler nos dice que que el volumen 1 sobre el volumen 2 es igual a la, pre- a la presión 2 sobre la presión 1. Entonces se despeja presión 1 por volumen 1, que sería igual a presión 2 por volumen 2. Entonces esto sería igual a presión 2, que sería igual a presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2. Entonces, se tiene que el volumen 1 es 50 litros, eh, su temperatura, que es de 20 grados centígrados, la presión 1, que es de 1 atm, o sea, presión atmosférica, eh, la presión 2, que no la tenemos, y el volumen 2, que es 20 litros. Entonces, P2 es igual a 1 atm de presión atmosférica por 50 litros sobre 20 litros. Entonces, aquí anulamos litros y litros, que serían los 50 litros y los 20 litros. Pues estos se van litros y litros. Entonces queda P2 igual a 50 sobre 20. Y bueno, esto como resultado nos va a dar 2,5 atm, en este caso de presión atmosférica. Entonces seguimos con el punto número 5. Punto número 5. ¿Cuál será el volumen final ocupado por 30 litros de oxígeno cuya presión inicial es de 460 mm de Hg y es comprimido hasta que la presión es de 1.5 atm, en este caso presión atmosférica? Entonces, primero hay que pues convertir los 460 milímetros de mercurio a presión atmosférica. Entonces, ya ahí entonces ponemos. Pues aquí en este caso voy a hacer una regla de 3 para sacarlo. Ponemos un atm de presión atmosférica que sería igual a 760 eh, milímetros de mercurio, pues que sería la equivalencia de un atm. Abajo le ponemos la X, que es la incógnita, que esto también corresponde a 460 milímetros de mercurio, que pues sería el que nos proporciona el ejercicio. Entonces aquí multiplicamos en cruz. Sería 1 por 460 sería 460 y 460 entre 760 pues nos va a dar como resultado 0,662 presión atmosférica. Ahora aplicamos esta fórmula. Bueno, según la ley de Boyle, pues aquí ponemos la presión 1 sobre el volumen 1, que es igual a la presión 2 sobre el volumen 2. Entonces despejamos. Eh, volumen 2 igual a volumen 1 por presión 2 sobre presión 1. Ahora sustituimos los valores, así que ponemos volumen 2. Esto es igual a volumen 1, que corresponde a los 30 litros, por presión 2, que corresponde a 1,5 atm, o sea, presión atmosférica, sobre 0,662 presión atmosférica. Entonces, 30 por 1,5, pues esto nos da igual a 45.
sobre la presión atmosférica, pues nos daría como resultado 74,232,9. Bueno, seguimos con el punto número 6. Un gas a 20 grados centígrados y 380 torr ocupa un volumen en 2 litros. ¿Cuál será el volumen que ocupa a 0,5 atm, o sea, presión atmosférica, a la misma temperatura? Bueno, aquí ponemos pues 380 torr, pues, que sería el que nos proporciona el problema. Entonces ponemos 380 torr por 1 atm de presión atmosférica sobre 760 torr. Entonces, haciendo la respectiva operación de 380 por 1, pues esto ya nos da igual a 380 sobre 760, pues nos va a dar igual a 0,5 presión atmosférica. Así que pues la presión sería la misma. Así que ponemos 380 torr, que es igual a 0,5 atm. Entonces, pues aquí podemos deducir que por lo tanto el volumen es el mismo. En este caso serían 2 litros. Punto 7. Respuesta correcta B. Ya que al disminuir la presión del gas, el volumen debe aumentar proporcionalmente. Punto 8. Respuesta C. Justificación. Bogotá se encuentra a una altura que ocasiona que el agua no hierva 100 grados Celsius sobre el nivel del mar, sino a una temperatura de ebullición de 92 grados Celsius, con una presión atmosférica menor que una atmósfera. El punto de ebullición del lago en Cartagena es 100 grados Celsius, ya que se encuentra sobre el nivel del mar y tiene una presión atmosférica de una atmósfera. Como la presión atmosférica disminuye con la altura respecto al nivel del mar, en Bogotá el agua necesita menor temperatura para hervir y por lo tanto se emplearía menor tiempo. De este modo, la temperatura al hervir se mantiene constante, por lo tanto no varía. Así la gráfica que mejor representa el comportamiento de la temperatura con respecto al tiempo es la C. Punto 9. La respuesta correcta es la D, ya que esta muestra una gráfica detallada sobre las variaciones del peso y su curvatura de alcance para llegar a esta presión. Punto 10. En este caso la respuesta correcta es la B, ya que cuando una sustancia cambia, digamos de estado sólido a líquido o de líquido a sólido, no hay rompimiento de los enlaces que mantienen su estructura molecular. Esto nos quiere decir que no se separan las moléculas de H con las de O, como se muestra en la figura A y en la figura D. Y lo que ocurre es la generación de una nueva distribución de las moléculas del compuesto que están separadas en el espacio donde se encuentran. Como podemos ver, en este caso es el de líquido a gas. Las moléculas en el estado gaseoso se encuentran más separadas unas de las otras y ocupan casi todo el recipiente que las almacena, así como nos muestra la figura B. Esta es la C. La relación entre el volumen y la temperatura en el interior del pistón es directamente proporcional porque el volumen del gas aumenta cuando aumenta la temperatura. O sea, tenemos una cierta cantidad de gas a una presión constante. Si aumentamos la temperatura, el volumen del gas va a aumentar. Y si disminuimos la temperatura, el volumen del gas también disminuye. En este ejercicio estaríamos aplicando la ley de Charles, que consiste pues en la relación entre el volumen y la temperatura. Punto 12. Para resolver este problema, los datos que tenemos son 2 litros de helio, 25 grados centígrados, que son 298 grados Kelvin. Para resolver el ejercicio se aplica la ley de Charles. El globo se hace más pequeño, se contrae debido al cambio de temperatura a presión constante. B1 por T2 igual B2 por T1. Despejamos B quedando B2 igual B1 por T2 sobre T1. B2 2.5 litros por 273 grados Kelvin sobre 298 grados Kelvin. Respuesta 2.29 litros. 13. En este punto debemos multiplicar por 2 la temperatura, ya que 3.5 es la mitad de 7. 290 grados Kelvin por 2 es igual a 580 grados Kelvin. La temperatura que se requiere es 580 grados Kelvin. Bueno, mi nombre es Edgar Andrés Montánchez y voy a explicar el punto número 14.
Bueno, el punto número 14 dice, un gas está en un recipiente de 3 litros a 18 grados centígrados y 500 miligramos de mercurio. Dice, ¿a qué temperatura en grados centígrados llegará el gas si aumenta la presión interna hasta 700 miligramos de mercurio? Bueno, para realizar este procedimiento sacamos los datos de la pregunta. Bueno, aquí ya saqué los datos. Bueno, el volumen es 3 litros, la temperatura 1 es 18 grados centígrados, la presión 1 es 560 mililitros de mercurio, la presión 2 es 760 mililitros de mercurio. Entonces, para esto convertimos la temperatura 1, que es 18 grados, la convertimos a grados Kelvin con la constante, que es 273. Bueno, aquí ya lo convertí la temperatura 1. Bueno, para convertirla le sumamos los 273 y nos dan igual de 291 grados Kelvin. Bueno, para descubrir la temperatura 2 se utiliza la ecuación de Gay-Lussac para despejar temperatura 2. Bueno, el volumen en este caso no es necesario para calcular. Bueno, entonces sacamos la fórmula que es... Bueno, entonces esto es igual a P1 por T2 igual P2 sobre T2. Entonces la temperatura 2 es igual a presión 2 por temperatura 1 sobre presión 1. Bueno, reemplazamos estos valores. Bueno, la presión 2 es igual a 760 mililitros de mercurio por 291 grados Kelvin, que es la temperatura 1. Y esto es sobre P1, que es igual a 560 mililitros de mercurio. Bueno, en esto tenemos un igual de 394,9. Bueno, entonces este lo redondeamos y nos da un igual de 395 grados Kelvin. Bueno, ahora sí convertimos los 395 grados Kelvin a grados Celsius. Entonces, para esto, a los 395 grados Kelvin les quitamos la constante, que es 273. Entonces tendríamos un total de 122 grados Celsius. Gracias. Punto 15. Los datos son los siguientes. Volumen 1 es igual a 225 mililitros, temperatura 1 es igual a 57 grados Celsius, presión 1 es igual a 640 torricelli, volumen 2 es 425 mililitros, temperatura 2 es el valor que se debe hallar, presión 2 es igual a 590 torricelli. Primero se convierte la temperatura de grados Celsius a Kelvin. Para esto se utiliza la siguiente fórmula, Kelvin igual a 273 más grados Celsius. Ahora se reemplaza la fórmula con la temperatura 1. Kelvin igual a 273 más 57 da como resultado 330 Kelvin. La temperatura inicial es 330 Kelvin. Con estos datos se encuentra el valor de la temperatura 2. Para esto se utiliza la siguiente fórmula. Temperatura 2 igual a presión 2 por volumen 2 por temperatura 1 entre la multiplicación de presión 1 por volumen 1. Se sustituye en la fórmula. Temperatura 2 igual a 590 torricelli por 425 mililitros por 330 Kelvin entre 640 torricelli por 225 mililitros igual a. Se cancelan las unidades de torricelli, mililitros y se opera. 590 por 425 por 330 Kelvin da 82.747 Kelvin. Ahora se multiplica la parte de abajo. 640 por 125 da 144,00. Se hace la división entre 82.747 Kelvin y 144,00 y se obtiene como resultado 574,6 Kelvin. Por último, se convierte a Celsius. La fórmula es grados Celsius igual a Kelvin menos 273 grados Celsius sobre Kelvin. Se sustituye 574,6 Kelvin menos 273 grados Celsius sobre Kelvin. Se cancelan las unidades de Kelvin y se resta. 574,6 menos 273 es igual a 301,6 grados Celsius. Respuesta. La temperatura es 301,6 grados Celsius. Punto 16. Es probable que el volumen del gas aumente porque disminuye la presión y aumenta la temperatura. Para realizar este ejercicio primero tenemos que sacar el número de moles. Después aplicaríamos la ley general de los gases, en donde es necesario los datos como la presión, el volumen, el número de moles, la constante y la temperatura. Entonces realizamos la debida sustitución en la fórmula y del resultado podemos deducir que
La respuesta correcta es la A, porque la presión disminuye, la temperatura aumenta. Pregunta número 17. Un gas es sometido a tres procesos identificados con las letras X, Y y Z. Estos procesos son esquematizados en los gráficos que se presentan a continuación. Bueno, aquí nos muestran dos gráficos que serían uno de volumen y uno de temperatura. Entonces, la pregunta nos dice, las propiedades que cambian en el proceso X son, bueno, yo puse la opción C, ya que pues aquí nos dice presión y volumen. Pues aquí si vemos en la primera gráfica pues se observa que en el proceso X pues digamos al disminuir el volumen como se muestra aquí pues aumenta la presión y pues es decir que cambia el volumen y la presión. Después nos vamos a ubicar en la segunda gráfica. Aquí pues observamos que en el proceso X pues al mantener la temperatura constante pues la presión va a aumentar. Pues por lo tanto aquí la temperatura pues no va a cambiar. Soy Andrés Montánchez y me corresponde el punto número 18. Bueno, el punto número 18 dice, de acuerdo con lo anterior, una conclusión que puede sacar Andrés sobre el cambio en el experimento es que la presión ejercida por los libros siempre es la misma y el volumen aumenta. B, a mayor aumento de libros hay mayor presión y el volumen disminuye. C, la presión ejercida por los libros siempre es la misma y el volumen disminuye. D, a menor número de libros hay mayor presión y el volumen aumenta. Bueno, la respuesta correcta es la C. Bueno, la respuesta es la C, ya que al poner más libros la presión es la misma, pero el volumen disminuye a medida de más libros se ponga. Punto 19. La respuesta correcta es la A, volumen a temperatura constante. El volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que esta misma ejerce. Entonces, en este caso sería una simplificación de la ley de los gases ideales.